Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo a todos los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. Voy a dirigirme a esta honorable Asamblea en mi condición de mujer ecosocialista, revolucionaria y chavista. El decreto del arco minero del Orinoco, un ataque a la vida, un criminal desconocimiento de los pueblos indígenas, una violación a la esencia de la Constitución. La explotación minera, sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla en el arco minero del Orinoco, significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socioambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el genocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Todo esto por decisión presidencial con ausencia total de debate público en un país cuya Constitución define a la sociedad como democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural. Lejos de representar una mirada estratégica alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país durante un siglo, constituye este decreto una decisión de profundizar el extractivismo y acentuar dicha lógica rentista. Los casi 112.000 kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional del arco minero del Orinoco, incluyen selvas tropicales húmedas, grandes extensiones de sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, críticas fuentes de agua y territorio de pueblos indígenas. Todo esto amenaza con ser devastado si se lleva a cabo lo contemplado en este decreto. El régimen previsto en este decreto tiene como objetivo prioritario la creación de los estímulos necesarios para incrementar las capacidades de aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales en el arco minero del Orinoco, en sintonía con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, artículo 4. La gran minería es incompatible con la preservación ambiental. No hay ninguna tecnología de minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental. Las experiencias internacionales en este sentido son contundentes. En este sentido quiero decir que cuando fui ministra del Ambiente, que fue la primera vez que se suspendió la concesión a la World Reserve, el presidente Chávez nos dijo en su momento: hasta tanto no haya una tecnología sustentable, ese oro se queda debajo de la tierra. De manera que por eso aquí estoy defendiendo el legado del comandante Hugo Chávez Frías. La deforestación de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la enmarcación. La deforestación de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la emanación de gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques de absorber dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Las consecuencias de estas acciones trascienden en mucho al territorio nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de deforestación generados por la explotación ilegal del oro, la ganadería y la explotación maderera, con la legislación y promoción de las actividades mineras en gran escala contempladas en el territorio del arco minero del Orinoco, se produciría una fuerte aceleración de esta dinámica deforestadora. El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo al ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serán de 7.000 toneladas, lo que los precios actuales representarían unos 28.000 millones de dólares. Para la explotación de oro se utilizan agentes altamente contaminantes de suelos y aguas, especialmente cianuro y mercurio. El presidente Maduro ha dicho que no se va a usar el mercurio, pero se va a usar el cianuro. La vida acuática de los ríos de esta zona ha venido siendo contaminada por la actividad minera desde hace décadas, poniendo en peligro la salud tanto de los habitantes de la zona como de quienes viven río abajo.
Mucha de la población de esta región representa en la actualidad elevados niveles de contaminación mercurial. El proyecto del arco minero, en lugar de responder a la urgencia de tomar medidas para reducir estos niveles de toxicidad, tendría como resultado una expansión masiva de estas. La explotación de oro a cielo abierto es excavar inmensos volúmenes de terreno por cada unidad de oro extraída. Las nuevas tecnologías de la minería a cielo abierto hacen rentable para las empresas, claro está, la explotación cuando el oro se encuentra en concentraciones hasta de 1 gramo por tonelada de material removido. Esto es una relación de 1.000.000 a 1. De mantenerse esta relación para extraer durante los próximos 70 años las 7.000 toneladas de oro que han sido anunciadas por el gobierno, sería necesario mover casi 7.000 millones de toneladas de material, inmensos cerros de desechos, muchos de ellos contaminados con arsénico y otros tóxicos, que alterarían dramáticamente e irreversiblemente todo el ambiente de la zona. Dado estos volúmenes, toda afirmación en el sentido de que se podía recuperar el territorio a su estado original no pasan de ser una irresponsable fantasía. Una vez que estos inmensos volúmenes de material son removidos y triturados, el método más eficiente para la recuperación del oro es la lixiviación con cianuro, lo que requiere grandes lagunas tóxicas que, si no están bien impermeabilizadas, contaminan los suelos y las aguas subterráneas. Recientemente un desastre en Argentina con la ruptura de una laguna de esta naturaleza contaminó 7 ríos. Como lo ha demostrado la experiencia internacional, estas lagunas pueden derramarse con catastróficas consecuencias. Este decreto constituye una abierta violación de derechos y responsabilidades ambientales taxativamente establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la legislación ambiental vigente y por acuerdos internacionales suscritos por el país, como el Convenio de Diversidad Biológica, de acuerdo al artículo 127 de la Constitución. Todo esto se deja a un lado en las políticas definidas en el decreto. En primer lugar, pese a estas expresas normas constitucionales, el territorio abierto a la explotación minera incluye áreas bajo régimen de administración especial, ABRAES, parques nacionales, reservas forestales como Mataca, monumentos naturales y lugares sagrados de los pueblos indígenas. De acuerdo al artículo 129 de la Constitución, todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. Las decisiones sobre la apertura de casi 112.000 kilómetros cuadrados a la minería en gran escala y la convocatoria de empresas mineras transnacionales se ha hecho antes de la realización de estudio alguno de impacto ambiental. De acuerdo al presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y acuerdos con 150 empresas nacionales y transnacionales, quienes a partir de entonces podrán ejecutar labores de exploración para certificar las reservas minerales, pero para luego pasar a la fase de explotación de oro, diamante, hierro y coltán. Se desconoce el contenido de estos acuerdos según el artículo 10 del decreto, que dice: el plan de desarrollo específico de la zona deberá ser elaborado en un lapso de 6 meses, contado a partir de la publicación del presente decreto en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual querría decir que en agosto deberíamos tener ese plan. Los pueblos indígenas. En la amplia franja de territorio denominado Arco Minero del Orinoco habitan diversos pueblos indígenas, entre ellos Guarao, Eñepá, Joti, Pumé, Mapoyo, Cariña, Yaroa, Pemón, Yecuana y Sanemá. Sus territorios, las condiciones materiales de reproducción de sus vidas serían devastadas por esta explotación minera, produciéndose así un genocidio en gran escala. Además de los impactos ambientales, en estos territorios se incrementaría la escala de los fenómenos socioculturales que han venido acompañando a la actividad minera en estos años: violencia, corrupción, prostitución, alcoholismo, tráfico de drogas, violación de menores, paramilitarismo y represión policial y militar. Ya tenemos una triste historia en esto con el cierre del Caño Mánamo en la Cuarta República, donde se salinizó el delta del Orinoco y prácticamente los etnias del delta del Orinoco se quedaron sin agua. Se violan igualmente los derechos garantizados en los principales instrumentos legales. Referidos a estos han sido aprobados por la Asamblea Nacional en estos años: la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas, enero de 2001;
La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, diciembre de 2005. Entre estas violaciones destaca todas las normas de consulta previa e informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como en la internacional, el convenio 169 de la OIT. Por favor, en los casos que se programan actividades que pueden impactar relativamente estos hábitats. El Ejecutivo Nacional no consultó el decreto del Arco Minero del Orinoco con los pueblos indígenas afectados, tal como lo reza el artículo 120 de la Constitución. Con el objeto de una comprensión integral de lo que esto significa, presentaremos una comparación histórica relativamente reciente. Bueno, que esto tiene que ver con el cañón Mánome, yo lo dije, sobre el agua. El agua ha pasado en las últimas décadas a ser un asunto crecientemente crítico para el presente y futuro de la humanidad y de una amplia gama de formas de vida en el planeta, a la vez que se incrementa sostenidamente la demanda para una elevada proporción de la humanidad. El acceso a esta se hace haciendo cada vez más difícil. El cambio climático está modificando los patrones de lluvia y de sequía igualmente. Entonces, por ello tenemos incluso que la explotación de oro y estos minerales produce grandes sedimentaciones que ponen en riesgo incluso las fuentes de agua del sur de Venezuela. Estamos hablando del Orinoco, estamos hablando del Caroní, del río Caura, de las reservas forestales, de los parques nacionales, que además van a afectar de manera directamente también el tema de la producción de energía eléctrica, que como sabemos el 70% de nuestra energía proviene del complejo hidroeléctrico del Caroní. Por otra parte, hay un tema que tiene que ver con la militarización, porque por supuesto estas empresas, o paramilitarización podríamos decir, estas empresas van a tener cada una de ellas sus sistemas de seguridad. ¿Y quién dice que eso no va a provocar una fragmentación del territorio en este territorio de 112.000 kilómetros cuadrados, donde incluso puede estar limitado el libre tránsito, pero además con unas dificultades importantes para los pueblos indígenas que van a ser también afectados en su territorialidad y en sus proyectos de demarcación. En este sentido, y con esto concluyo, un grupo de compatriotas, rápidamente los voy a mencionar, hemos incorporado en el TSJ, en la sala político-administrativa, el recurso de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar del acto administrativo general contenido en el decreto número 2248 de fecha 24 de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del número 40.855 de la Oficina de la República Bolivariana de Venezuela el 24 de febrero de 2016, bien, del cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Este recurso fue introducido por Freddy Gutiérrez Trejo, Freddy Castillo Castellano, Ana Elisa Osorio, Cliver Alcalá Cordones, Héctor Navarro, Gustavo Márquez Marín, Juan García Viloria, Ramón Rosales Linares, César Romero, Santiago Arcanada, el doctor Luis Esteban Monzongi, Santiago Arconada, Leonardo Simón Domínguez y Edgar Lander. De manera que esta es la solicitud que le hacemos a esta asamblea, es justamente la discusión y la solicitud de nulidad del decreto que autoriza la explotación minera en el arco minero del Orinoco. Muchísimas gracias. Gracias a usted, estimada doctora Ana Elisa Osorio.